No, por... Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro ciclo de charlas virtuales. Espero que se me pueda escuchar bien. Les doy nuevamente la bienvenida. Mi nombre es Luis Condori y hoy tengo el agrado de presentar a Carol Rodríguez Romero, nuestra invitada de hoy día. Carol es licenciada en Arqueología por la Pontificia Universidad Católica. Ella ha trabajado como asistente de la Curaduría de Arte Precolombino del Museo de Arte de Lima, o MALI, y como consultora del World Monuments Fund. Se especializa en temas relacionados al arte precolombino peruano y actualmente se desarrolla como ilustradora, trabajando en colaboración con proyectos de investigación arqueológica. Bienvenida, Carol. Hola Luis, ¿qué tal? Hola a todos, espero que estén bien. Hoy día les voy a presentar un tema que en verdad me da mucha ilusión presentarlo porque creo que es un tema del que no se habla normalmente, o si se habla, conocemos muy poco. Entonces el título de la ponencia es Ver el Antiguo Perú, perspectiva desde la ilustración arqueológica. Antes de comenzar de lleno con el tema de qué es la ilustración arqueológica, quiero hacer algunas diferencias entre lo que es ilustración arqueológica y cómo se diferencia del dibujo de campo, por ejemplo. Pueden ver ustedes, este es un dibujo de campo arqueológico normal que todos los estudiantes de arqueología y, bueno, arqueólogos ya mayores tenemos que hacer. Es un dibujo de planta y es una recuperación de alguna manera visual fidedigna de lo que está sucediendo en el campo en ese momento, ¿no? El dibujo de campo en este sentido se une al trabajo del cuaderno de campo, rellenar las fichas, que son normalmente las labores que hacemos cuando estamos excavando. Por ejemplo, acá es otro ejemplo de dibujo de campo que también es un perfil estratigráfico, y he comenzado mostrándole estas imágenes porque lo que quiero ver con ustedes es cuán diferente es la ilustración arqueológica de, en este caso, el dibujo de campo y de algo que se llama ilustración en general artística. Pueden ver en la pantalla, por ejemplo, a Elena Iscue trabajando en su taller. No sé si ustedes la conocen, pero Elena Iscue era una artista de más o menos 1920, 1940, y es una artista que se inspiró bastante, es una artista peruana que se inspiró bastante en el arte prehispánico antiguo. Y lo que ella hacía era ver, iba a varias colecciones, por ejemplo, iba a las colecciones del Museo al Arco, y ella de alguna manera replicaba lo que veía en acuarelas o en otros medios. El trabajo de Elena Iscue, en este caso, bueno, se diferencia completamente del dibujo de campo, porque el dibujo de campo es un registro completo de lo que está sucediendo en una excavación, mientras el trabajo de Elena Iscue es un poco más artístico, digámoslo así. Obviamente no por eso pierde calidad ni pierde importancia, ¿no? Acá otros ejemplos de lo que hacía también Elena Iscue con el arte prehispánico peruano, que era hacer estas sedas, que ella también vendía, exponía, y hacer también estas vajillas, todo inspirado en motivos prehispánicos. Entonces, en general, ¿qué es la ilustración arqueológica? Por un lado, la ilustración arqueológica se diferencia del dibujo de campo arqueológico, un levantamiento de información que hacemos normalmente cuando estamos excavando, y por otro lado se diferencia de este tema un poco más artístico, ¿no? O sea, no es ni lo uno ni lo otro. Es, como diría la ilustradora
Dorothy Rago, es una combinación de ciencia y arte. Y creo que eso es lo que hace bastante interesante la ilustración arqueológica. No sé si ustedes han visto, pero cada vez la arqueología, y creo que hay que agradecer por eso, cada vez se vuelve más visual. Entonces, las imágenes que forman la ilustración arqueológica, o mejor dicho, la ilustración arqueológica en sí, son imágenes que comunican, y siempre, o casi siempre, van acompañadas de un texto. Este texto normalmente es un texto académico, científico, como lo conocemos en varias disciplinas, y una de ellas obviamente la arqueología, y las imágenes lo que hacen es apoyar, pero no solamente están ahí de complemento, como de relleno, por así decir, sino las imágenes también complementan la idea del texto y de alguna manera tienen un peso equitativo entre ambos. En este sentido, el rol de la ilustración arqueológica es divulgar, es apoyar a la investigación, es documentar también, y vamos a ver, les voy a mostrar a continuación algunas imágenes de cómo la ilustración arqueológica está presente desde muy temprano, en los años 1700, es decir, en el siglo XVIII, y cómo de alguna manera va evolucionando. O sea, en general la disciplina en sí no evoluciona como, no sé, como lo haría el ser humano, pero lo que evoluciona es lo que se muestra, ¿no? O las percepciones que se tienen. Entonces, quiero comenzar mostrándoles a ustedes uno de los ejemplos más tempranos, tal vez, de ilustración que llamaríamos arqueológica en su tiempo. Y uno de los ejemplos más tempranos son las acuarelas que mandó a comisionar el obispo Baltasar Martínez Compañón. Ese obispo vivía en Trujillo, original de España, y él lo que quiso hacer era un compendio de textos e imágenes para el rey Carlos III o IV, me parece, de España. Entonces lo que él hacía era un poco recoger las vivencias de Trujillo en esa época, es decir, en el siglo XVIII, y él lo que hacía era, por ejemplo, él tiene acuarelas que él mandó a hacer, porque él mismo no, me parece que no las hizo, él mandó a comisionar a otras personas que tenían actitudes un poco artísticas, y lo que él hacía era, por ejemplo, mandaba a registrar la fauna, mandaba a registrar la flora de Trujillo, las costumbres, cómo se vestía la gente, y lo que también interesa en este caso es que registró también algunos objetos prehispánicos, como los que pueden ver en la pantalla, ¿no? Pueden ver, por ejemplo, un tocado que parece chimú, una botella chimú y la otra posiblemente una moche o alguna tradición o estilo afín. Lo que también sucedía era que registraban estas tumbas, ¿no? Estos contextos funerarios, posiblemente, no sé, chimú o de alguna afiliación contemporánea. Y lo que hacía era, su objetivo era más que nada divulgar esta información, ¿no? Mostrarle a la gente de España, o en especial al rey Carlos de esa época, qué cosa había en Trujillo, ¿no? Qué cosa había en ese momento y qué cosa hubo antes de la gente que estuvo viviendo en ese momento. Además de las acuarelas que comisionó Baltasar Martínez Compañón en el siglo XVIII, es decir, en 1780 más o menos, habían otros ejemplos también de ilustración. He querido resaltar esta porque me parece bastante interesante ese afán de divulgación. Y lo que ahora quiero conversar un poco con ustedes es sobre el tema de viajeros y exploradores. Los viajeros y exploradores normalmente eran de origen europeo o estadounidense, y estuvieron en Perú y en varias zonas de Sudamérica en el siglo XIX, ¿no? A partir de 1820, por ahí. Y quiero resaltar los trabajos de varios de ellos. Ustedes van a ver que tiene el título, por ejemplo, acá Leonce Angrath y las ruinas de Tiahuanaco. Pero Leonce Angrath no necesariamente hacía las ilustraciones, sino que él es el autor de las publicaciones. Y las ruinas de Tiahuanaco, es la publicación resultante en donde se pueden ver estas ilustraciones. El año es bien importante porque es el año de publicación, lo cual quiere decir que los trabajos de investigación se hicieron antes de eso, no sé, por lo menos unos 2 o 3 años, ¿no?
El trabajo de Angrad es bien interesante porque es una de las primeras manifestaciones de las ruinas de Tiahuanaco, ¿no? Ustedes pueden ver una toma general de cómo encontró Angrad y su misión, la zona de Tiahuanaco cuando llegó, y cómo hace un estudio también de lo que representa, por ejemplo, la portada del sol, ¿no? El personaje que está ahí con las varas. Pueden ver que tiene una cuadrícula, hay un afán bien interesante de comunicar la información que tiene él a su disposición, ¿no? Otros exploradores que también se interesaron bastante por la peruanidad, por así decir, y sobre todo en el pasado, fueron Mariano Rivero y Bones-Schudi, creo que es Johannes Bones-Schudi. En su libro Antigüedades Peruanas también reflejaron un poco de lo que ellos habían visto en sus expediciones a Perú. Me parece que ellos también estuvieron por varios países de Sudamérica, y bueno, ellos tienen sus textos, los acompañan siempre de ilustraciones, como esas pequeñas conopas que pueden ver ahí, que representan a llamas y alpacas. Luego también unos petroglifos que dice que encontró, me parece, Schudi en el norte, bueno, un quipu y algunas otras vasijas. Luego otro trabajo interesante es el de Paul Marcoy y Edouard Riot. Ellos viajan a través de América del Sur, me parece que viajan por un buen tiempo, y lo que ellos hacen es registrar, por ejemplo, la imagen que ven a su izquierda. Esa construcción me parece que es Pucará. Y en la otra imagen pueden ver, si tienen un mejor ojo arqueológico, pueden distinguir tal vez algunos estilos que están presentes, ¿no? De lo que puedo ver, por ejemplo, hay vasijas que parecen chimú, una vasija nazca, una moche, pero lo interesante es que la leyenda dice vasijas del periodo de los incas, porque en ese momento, claro, lo que habían ellos llegado a ver, lo que es como el rezago, era los incas. Entonces todavía estábamos en un momento en el que se trata de ver qué hay más atrás de los incas, ¿no? Ellos llegan y ven, lo más antiguo cosa es los incas, y ahora sabemos que hay muchas cosas más atrás, miles y miles de años más atrás. También tenemos el trabajo de Hutchinson, que él acompaña sus textos con estas ilustraciones de momias y de piezas arqueológicas que encuentra tras su viaje de 2 años en Perú. Me parece que él comienza su viaje en el norte, porque bueno, ya vimos lo de Baltasar Martínez Compañón, que el trabajo comienza en Trujillo, entonces parece que Trujillo era una zona bien asediada, que tenía bastante de material arqueológico, que en ese momento obviamente todavía la arqueología no estaba tan establecida como ahora. Entonces la gente llegaba normalmente a estas zonas del norte y luego comenzaba a bajar hacia el sur, ¿no? Y, por ejemplo, lo que Hutchinson encuentra, bueno, manda hacer estas ilustraciones de una momia de Pisco, y luego otras encontradas también en una zona alrededor, ¿no? Entonces era un viaje larguísimo que comenzaba en el norte, se iba hasta el sur, y me parece que también llegó a otras zonas como Chile o Argentina. Luego tenemos también estas litografías muy interesantes de Antonio Raimondi, y acá quiero hacer una acotación que es algo interesante de resaltar, me parece. En varias de estas ilustraciones de la época del siglo XIX, lo que sucedía era que una zona, bueno, un sitio arqueológico estaba, bueno, en ruinas, como lo conocemos también, y lo que hacían estos exploradores, o lo que ellos pedían a sus ilustradores que hagan, era de alguna manera recuperar visualmente cómo habrían sido estas construcciones, ¿no? Entonces ahí vemos la imagen de la izquierda, es la fortaleza de Paramonga, que está en el norte, como quien se va a Guarmey. Entonces la fortaleza de Paramonga, claro, es una, bueno, en sentido científico no es una fortaleza como tal, ¿no? Es un montículo, es una estructura más o menos elevada, pero no cumplía la función de fortaleza. Pero por como lo vemos en la ilustración, parece una fortaleza intacta, ¿no?
Y ahí tendríamos que ver el tema de las atribuciones que se dan, por ejemplo, a esos exploradores y que convergen en sus ilustradores, o también los ilustradores mismos que de repente no es muy atractivo mostrar los sitios arqueológicos en ruinas, sino tal vez ensalzar un poco ahí las ideas y mostrarlo de la mejor manera posible. La otra imagen es una puerta de piedra labrada de Huánuco Viejo. Y también ahí podemos ver un poco de perspectiva. Ellos, bueno, los ilustradores se toman algunas atribuciones para representar, pero la idea siempre en la ilustración es representar de manera más fidedigna posible la realidad. Y eso es lo que vamos a seguir viendo adelante. Bueno, otro explorador ya más metido en ese tema ya de culturas antiguas es George Squire, que es uno de los, no es el primero que llega a Tiahuanaco, porque como ya vimos hay otro explorador que llega a Tiahuanaco, pero él también hace un registro más intenso de la zona. Si ustedes se fijan en esta imagen, creo que varios la han podido ver, que es la portada del sol y las personas llegando, ¿no? Ahí como el descubrimiento. Entonces, este tipo de ilustración, por ejemplo, que es una litografía, va un poquito más allá de lo que es representar técnicamente la realidad, ¿no? Desde un aspecto más científico, que es el objetivo de la ilustración arqueológica. Y lo que hacen más bien es, de alguna manera, tomarse unas atribuciones más artísticas para resaltar ahí el papel de estamos llegando a esta zona, ¿no? Y bueno, si pueden percatarse ahí, hay una momia que está reposando en la portada del sol. No sabemos si fue así en la realidad, pero bueno, es la manera en la que ellos eligieron representar. Y bueno, a su mano derecha tienen unas estatuas pequeñas de Tiahuanaco, unas estatuillas, y también nuevamente una toma un poco más concreta, un poco más detallada del personaje de las varas. Otros expedicionarios como Charles Wiener también, él tiene un libro interesante que se llama Le Tour du Monde, que cuenta estos viajes que hacían a través del mundo, y estos viajes están escritos por varias personas, entre ellos Julio Verne. Y bueno, Charles Wiener cuenta un poco de lo que él vio cuando llegó a Perú, y él, entre varios relatos que hace, cuenta el momento en el que fue a Chavín, en el que vio el lanzón monolítico y vio también algunas vasijas que en ese momento, claro, son preincaicas, ¿no? Ahora sabemos que son Chavín y Cupiniqué y contemporáneas. Ahora quiero detenerme en esta parte porque es un trabajo bien interesante. Deben haberlo visto en algún momento por ahí. Estas ilustraciones, que son en realidad microlitografías o cromolitografías, que representan los trabajos que se hicieron en Ancón, más o menos en 1874-75, y que fueron publicadas en 1880 por Wilhelm Reis y Alphonse Stubel. Según cuentan, Reis y Stubel se enteraron de que estaban saqueando tumbas en Ancón, entonces fueron para allá y comenzaron lo que ahora conocemos, uno de los primeros rescates científicos de información arqueológica. Si ustedes pueden ver en las imágenes y se fijan bien, se tratan de cortes, las ilustraciones representan cortes de cómo se veían las tumbas desde afuera, ¿no? Que es algo que a veces hacemos también cuando estamos trabajando en campo, ¿no? Los arqueólogos o la gente que trabaja en sitios arqueológicos. Entonces, es una de las primeras representaciones, tal vez, tan detalladas de estratigrafía, ¿no? Y al hablar al hablar de ese tema, lo que nosotros podemos ya inducir es que hay una antigüedad que está ahí presente, ¿no? Vemos, obviamente, lo que está más arriba es más contemporáneo, y lo que está más abajo, mientras más abajo es más antiguo. Entonces, Reis y Stubel estuvieron al tanto de ese tipo de percepciones que ya van más de la mano de lo que luego se conocería como arqueología científica en Perú, ¿no? Ellos no eran arqueólogos, eran geólogos, entonces su trabajo desde el área de la geología les permitió
comisionar estas ilustraciones. Algo que me olvidé comentarles es que varios de estos expedicionarios salían de sus países, ya sea de algún país de Europa, como no sé, Francia, por ejemplo, o de Estados Unidos, salían siempre armados de un grupo de expertos, ¿no? Entonces salía el explorador, que tenía algunas ideas del país, Perú, a donde iba a llegar. Salía también un cartógrafo, salía pues un biólogo, un botánico y un ilustrador, ¿no? O alguien que era afines a estas artes. Entonces, entre todos ellos trataban de representar lo mejor posible lo que querían decir, lo que habían encontrado, porque las publicaciones anteriores que hemos visto, que son mucho menos detalladas, o tal vez mucho menos amigables a la vista como esta, las publicaciones eran más de divulgación, un poco más popular, ¿no? Al ser publicaciones, por ejemplo, como estas en blanco y negro, y en no tener tanto nivel de detalle, lo que se lograba hacer era ponerlas en publicaciones y tal vez repartirlas o venderlas a un precio muy módico, ¿no? Al ser en blanco y negro es mucho más fácil de reproducirlas. Pero ilustraciones como estas, que son cromolitografías de Rice y Stubel, es un poco más complicado, ¿no? La necrópolis de Ancona en Perú son 3 volúmenes, son bien interesantes. Y otra cosa interesante también es que no hay en general mucho texto específico, ¿no? En este caso, como ya podemos ver, las ilustraciones hablan de alguna manera por sí mismas, ¿no? Y es interesante también esta imagen de un fardo encontrado en Ancón, también con todo el indumentario, y de alguna manera tratan de recrear el proceso de cómo están abriendo el fardo, ¿no? Están destapando la cabeza, se le ven ahí una especie de tocado en forma de rombo, y se le ve la espalda, ¿no? Entonces, Rice y Stubel de alguna manera sientan las bases para lo que luego haría Tello, o lo que él encargaría hacer a sus ilustradores, ¿no? Los ilustradores que trabajaban con él en esa época. Ese trabajo es bien interesante. Si pueden, revísenlo, me parece que está en internet en algún lado. Y me parece que las ilustraciones están sobre todo en el volumen 1 y 2. Es bien interesante, los detalles son muy cercanos y actualmente se utilizan todavía para hacer investigación sobre qué cosas había en Ancón, o bueno, qué ya no había en Ancón. Otro trabajo también bien interesante, ya yendo un poco más del lado de la arqueología científica, ¿no? Si ustedes ven cómo hemos comenzado con Martínez de Compañón y luego con los siguientes, podemos ver que a medida que pasa el tiempo, las ilustraciones se van volviendo más detalladas, tratan de alguna manera, y ese es un tema que va a ser recurrente incluso hasta ahora, ¿no? Aunque ahora vamos a ver que la ilustración es un poco más interpretativa, ¿no? En ese momento la idea era de alguna manera representar todo lo que se ve al mejor detalle, ¿no? Que es lo que podemos ver con Rice y Stubel. Hay demasiado detalle, entonces toda la información se vuelca en imágenes. En este caso, en el de Bandelier, también de alguna manera sí, obviamente no tenemos los colores de la publicación anterior, pero tenemos estas ilustraciones también de lo que parecen son estructuras circulares, que él también encontró en Chachapoyas. Vemos la imagen horizontal, la parte superior tiene un corte, bueno, estamos viendo un perfil, y en la parte inferior lo que vemos es un dibujo de planta, ¿no? De cómo se distribuyen. Entonces, hay un afán por no solamente representar lo que se ve, sino que las imágenes te den a entender qué cosa es lo que hay. ¿Y qué es lo que muestra esto? Muestran aglomeraciones, muestran diferencias entre las estructuras circulares, elevaciones, pueden ver alturas, pueden ver distribuciones. Entonces, cada vez ese tema se va refinando más. Y me parece que terminamos acá esta sección con Max Uhle. Bueno, Max Uhle creo que todos lo conocemos, ¿no? Los que hacemos arqueología o antropología. Sabemos que Max Uhle era un arqueólogo que llegó
a Perú más o menos a fines de 1800. Hizo varias expediciones en Pachacamac, por ejemplo. También vino, bueno, no solamente a Perú, también fue a Argentina, y de ello sale el resultado de esta publicación de las relaciones prehistóricas entre Perú y Argentina. Lo que él también estudió fueron los moche, que en ese momento eran proto-chimú, porque claro, si estamos viendo de que ellos llegan, bueno, gente extranjera, por así decir, llega a Perú y lo más antiguo que ve son los incas, entonces ya para Maxule lo más antiguo era Chimú, y esto que él de alguna manera descubrió tenía que ser más antiguo, así que ya proto-Chimú. Los moche todavía no aparecerían con ese nombre todavía. Ahora, después de Maxule y de todos estos expedicionarios, lo que sucedería en el Perú con la difusión de los trabajos de Julio Cetello y con la investigación extensiva y exhaustiva de los sitios arqueológicos es el desarrollo de la arqueología peruana como una disciplina científica. Ya no es un tema de conocer, vamos a ver qué hay, sino de registrar la información lo más fidedignamente posible. Registrar estratigrafía, registrar hallazgos de todo tipo. Y acá, bueno, el trabajo de Julio Cetello, claro, es uno de los más conocidos, que recorrió tal vez todo o el 75% del Perú excavando en diferentes zonas. Y él creía mucho en el poder de la imagen para transmitir, para comunicar y para difundir, que son los atributos tal vez de la arqueología, perdón, de la ilustración arqueológica. Entonces Tello estaba acompañado de estos ilustradores, bueno, en ese momento artistas. Muchos de ellos tenían formación en Bellas Artes, por ejemplo. Uno de ellos fue Pedro Rojas Ponce, que hizo varios trabajos de recolección de información, y uno de los más conocidos tal vez son estas acuarelas, en donde se va mostrando cómo se desenvuelve un fardo, ¿no? Ahora, algo que también les quisiera comentar es que, claro, la fotografía existía en ese tiempo y, bueno, incluso en el siglo anterior, pero aquí la ilustración de alguna manera se prefiere a la fotografía, porque la ilustración, el poder que tiene la ilustración de alguna manera es resaltar eso que queremos mostrar, en este caso que los arqueólogos quieren mostrar, y ocultar eso que tal vez no es tan importante. Ojo, no es esconder información porque no quiero que la vean, sino es tal vez aminorar esos detalles que no son tan interesantes, o que tal vez hacen que el foco de la investigación se pierda. Entonces tenemos ilustraciones como estas de fardos de Pedro Rojas Ponce, que son bien interesantes. Existen, no sé, cientos de estas acuarelas increíbles, y la mayoría, me parece, forman parte del archivo Tello, del Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de San Marcos. Luego también otros ilustradores que trabajaban con Tello era Hernán Ponce Sánchez, que también trabajó, me parece, bueno, todos esos ilustradores acompañaban a Tello por varios lugares de Perú, y trabajaban en varios sitios arqueológicos, ¿no? Incluso se dice que varios de ellos dirigían excavaciones, no solamente estaban ahí para complementar los trabajos con imágenes. Entonces uno de los lugares importantes a donde fue Hernán Ponce fue a Sechín. Hizo un levantamiento gráfico de cómo se vería Cerro Sechín en este trabajo en grafito. No hay tanto detalle como antes. Por ejemplo, en esta ilustración lo que podemos ver en la pintura de la derecha, podemos ver, creo que es Hernán Ponce como que contemplando un monolito de Sechín. Entonces lo que podemos ver es el monolito, bueno, esta representación de la persona, ¿no? Que le salen los cabellos por la cabeza, y a los que conocemos lo que representa el sitio arqueológico, bueno, vamos a ver cabezas cortadas, vamos a ver gente con armas, y todo es como un ritual de combate que se distribuye a lo largo del sitio arqueológico.
Entonces, por ejemplo, pueden ver en esta ilustración, en este levantamiento, que estos dinteles o estas placas de piedra no tienen ningún tipo de representación, no son como las del lado derecho, cuando en realidad deberían tenerlo, porque la ilustración es representar la realidad lo más fidedignamente posible. Pero acá, lo que Hernán Ponce posiblemente estaba tratando de mostrar no era ese detalle mínimo, sino era mostrar cómo era la distribución del sitio arqueológico de manera interna. Entonces, no sé si ustedes se fijan de que estos dinteles están alrededor, como cercando el sitio, y lo que vemos más bien claramente es la distribución de los cuartos dentro del sitio. Incluso se puede ver bien, está muy pequeño, pero pueden ver una de las representaciones que hay de un felino, que es parte de esta construcción de barro, que es más antigua que el templo de piedra. Entonces, probablemente Hernán Ponce quería representar esa estructura interna y no lo de afuera, y no las representaciones con gente pues herida y el combate, ¿no? Entonces ahora volvemos al tema de que los ilustradores o la ilustración en general tiene ese poder, ¿no? Tiene el poder de representar lo que quieres representar, lo que quieres ensalzar, lo que quieres enfatizar, y tiene el poder también de ocultar eso que para ti en ese momento, para los objetivos que necesita la investigación, no es tan importante. Y por otro lado, con una fotografía, obviamente, no tendríamos una visión como esta, ¿no? La fotografía, bueno, enfoca otro tipo de atributos, y por eso se utiliza también de manera diferente, pero complementaria con la ilustración. Y eso creo que es conocido por todos, por la arqueología general a lo largo del tiempo. Luego también tenemos trabajos como por ejemplo el de Luis Cosi Salas, que él hace estas ilustraciones de Machu Picchu, me parece que también son litografías o dibujos a grafito en blanco y negro con la técnica del puntillismo. Es uno de los registros tal vez más detallados, más tempranos del sitio arqueológico. Y bueno, estas publicaciones recién se hacen en 1963. También tenemos el trabajo de Cirilo Guapaya, que también era un ilustrador que trabajaba con Tello. Creo que varios lo pueden conocer, lo pueden sacar del nombre. Su trabajo también es muy interesante. Se resalta bastante el trabajo, por ejemplo, en acuarelas que él realiza. Otro artista que también acompañaba a Tello, por ejemplo, era Alejandro González Trujillo, más conocido como Apurímac, que también tenía una formación de bellas artes, y él, bueno, si han visto su trabajo, tenía varias pinturas que iban más, ensalzaban el lado prehispánico, pero iban más por el lado también artístico, ¿no? Lo que sucede con la ilustración científica, por ejemplo, la ilustración arqueológica, es que es más científica, es más pegada a la realidad. Entonces, él también, así como hemos visto anteriormente, también registraba fardos funerarios, el proceso de desapardelamiento. Y lo que sucede en el caso de las ilustraciones de Apurímac, con estas acuarelas, es que nosotros podemos reconocer piezas arqueológicas a través de las ilustraciones que él ha hecho. Son tan detalladas que podemos encontrar la pieza exacta, podemos reconocer la pieza exacta que estaba colocada sobre este bulto funerario en ese momento. Y eso es lo que sucede en este caso, ¿no? No sé si ustedes varios han visto la exposición que hizo el Museo de Arte de Lima, el MALI, sobre la cultura nazca. En una de las salas se exponían varios de estos mantos, varias piezas de indumentaria, y estaban acompañadas por más o menos cuatro ilustraciones de Apurímac, ¿no? Eran 3 fardos funerarios con sus piezas, no completas, solamente algunas de ellas, y con 4 acuarelas que acompañaban cada uno. Y es interesante ver la acuarela y ver la pieza que estaba expuesta en ese momento, ¿no? Y es un poco lo que he querido hacer aquí. Otro trabajo también interesante es el de Pablo Carrera Mendoza.
lo que resalta de esta ilustración, por ejemplo, lo que a mí me llama la atención es registrar las vasijas en el momento en el que están, ¿no? Hemos visto anteriormente que varias personas registran los cortes, registran los perfiles, ¿no? Que se acerca más al trabajo de campo, al dibujo de campo, que es lo que nosotros hacemos cuando estamos excavando. Lo que él hace es poner de alguna manera en contexto estas vasijas, ¿no? Si nosotros vemos su trabajo, podemos imaginarnos más o menos cómo era el paisaje en ese momento en el que Pablo Carrera realizó esta ilustración, ¿no? Me parece que es una acuarela o un trabajo en wash. Y una de las últimas personas que quisiera resaltar por su trabajo con Tello es a Jorge Segarra. El arqueólogo Gabriel Ramón hace un estudio bien interesante sobre Jorge Segarra, porque él considera de que este artista no ha tenido de alguna manera el impacto visual en la gente de ahora que debería, ¿no? Y sus registros son bien interesantes. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda pueden ver los tipos de momias que él registró en Ancón, que es, si se fijan en el personaje que está en el centro inferior, es uno bien similar a lo que nos mostraron a Rice y Stubel, como, no sé, casi 50 años o 70 años antes. Ahora, si se fijan, el detalle no es tan preciso, porque probablemente lo que quería hacer Tello o Segarra en ese momento era mostrar en general los tipos de fardos o el proceso de desenfardelamiento, ¿no? Tal vez no interesaba mucho mostrar el color o la textura del tocado, que es lo que nos muestran Rice y Stubel, sino cada ilustración tiene de alguna manera un objetivo distinto. Y esta otra ilustración, que bueno, es un compendio de varios dibujos pequeños en blanco y negro, es resaltar los hallazgos dentro de una tumba. También en Ancón, esta ilustración la he tomado del diario de los trabajos arqueológicos en Ancón, bueno, que está publicado en el artículo de Gabriel Ramón, y es bien interesante porque, bueno, ven ahí varios tipos de vasijas. Probablemente no importa exactamente qué tipo de vasija, porque, no importa exactamente cómo se ve la vasija, porque probablemente estos diarios están acompañados de las piezas de verdad, ¿no? Al momento de entregar la información o de hacer un compendio de la información. Entonces es más un trabajo documental. Y bueno, ahí pueden ver un poco de la forma en la que habrían sido enterradas los cultos funerarios en Ancón. Uno ven una toma de un corte vertical y también ven una vista superior, una vista panorámica de la tumba. Y hay muchos otros más ilustradores, artistas, como les dije, que tenían esas afinidades de las bellas artes, que trabajaron con Tello en esa época, en el siglo XX. Y bueno, ahí pueden ver los nombres de muchos de ellos, seguramente van a reconocer algunos usaban sus alias también, no necesariamente sus nombres como tal. Y así como ellos hay también muchos más que bueno, no se les ha identificado tan cercanamente. Y esto me lleva al tema de hablar de los créditos, por ejemplo. Ahora les voy a mostrar un poco cómo es actualmente la ilustración arqueológica en la contemporaneidad, en este siglo XXI. Solo algunos ejemplos, porque hay muchos, he querido solamente restringirme a unos 7. Y lo que quería comentar es que, claro, como vimos en el siglo XIX, hay muchos trabajos que salen con el nombre de los autores, ¿no? De los investigadores en este caso. Pero en la mayoría de los casos no se consignan los créditos, y lo cual es algo que en este caso Tello quiso mejorar, ¿no? Claro, si tú haces una ilustración, es un tiempo invertido completamente, lo que hay que hacer es consignar el crédito, ¿no? ¿Quién hizo esta ilustración? O por lo menos saber de boca en boca quién es el autor de esta obra. Como vamos a ver ahora, hay muchas ilustraciones que se comparten por todos lados, ahora en este momento en el que los medios funcionan más rápidamente, que tenemos redes sociales,
donde podemos compartir información. Entonces, esta información se comparte y muchas veces no se consignan los créditos y ahí perdemos información bien interesante porque hay ilustraciones que han sido realizadas por arqueólogos que también son artistas y utilizan sus investigaciones para recrear esta imagen del antiguo Perú, que muchas veces no se les da créditos, entonces no se sabe de quién es esta imagen, es como una imagen que apareció de la nada, y no, tienen un autor obviamente, y es necesario conocerlo, ¿no? Quiero comenzar esta parte ya de arqueología, bueno, perdón, de ilustración arqueológica contemporánea con el trabajo de Dorothy Rago, que es una ilustradora arqueológica y también es una investigadora, cuyo objetivo era resaltar el trabajo prehispánico, ¿no? Ella se especializaba en textiles prehispánicos y tenía un objetivo muy interesante en su trabajo. Lo que ella quería hacer era, de alguna manera, hacer una réplica de las piezas a través de sus ilustraciones, que normalmente estaban hechas, me parece, en acrílicos. Entonces, ella tenía el objetivo de recrear la pieza textil lo más parecida posible o lo más fidedigna posible para que las personas, los investigadores, no necesariamente tuvieran que ir a la pieza, a este textil prehispánico que probablemente esté en un proceso ya de degradación avanzado, sino que se fueran a las ilustraciones que ella hacía, porque las ilustraciones que ella hacía tenían la información necesaria para esos investigadores. Entonces, de esta manera, con el trabajo de Dorothy Rago, se ha logrado recuperar y difundir también varios textiles moche wari que son bien poco conocidos. Y me parece que la mayoría de las piezas que ella replicaba de alguna manera en acrílico pertenecen al Museo Mano. En el Museo Mano hay varios de estos textiles moche wari que ya les comenté, que son muy poco conocidos, creo, y el arte, la mano de los artesanos es tan interesante, tiene otros colores, tiene otro tipo de representaciones, a veces más esquemática, a veces más figurativa, es bien interesante. Dorothy Rago creo que ha hecho un par de publicaciones, unas publicaciones sobre los tejidos del pasado y otras publicaciones sobre cerámica chiribaya. Ambos trabajos son bien, creo que les recomendaría que lo revisen, porque claro, no podemos ir a un museo en estos momentos y en un momento tal vez, los lugares nos parecen un poco alejados para ir, pero podemos ver las piezas a través de sus ilustraciones en estas publicaciones. Lo que ella también, Dorothy Rago tenía un blog en donde ponía todas estas ilustraciones y mostraba un poco del trabajo que ella hacía, ¿no? Que es una manera muy distinta de cómo la gente, los ilustradores antes compartían la información, su trabajo con otras personas, ¿no? Ya todo es un poco más siglo XXI, ¿no? El arte sigue siendo enfocado en el arte antiguo, pero no por eso los medios tienen que seguir de esta manera, ¿no? Entonces ahí pueden ver en la imagen de la derecha, la imagen de la izquierda es una chuspa chiribaya, me parece, y la imagen de la derecha son piezas originales, creo que varias de ellas moche wari. Pueden ver la pieza arqueológica, el textil arqueológico original, y al costado su ilustración, ¿no? Lo que decía Dorothy Rago también era, el textil, ustedes saben que se degrada a través del tiempo, pierde color por varias razones, por descomposición natural. También a veces esto se blanquea, no sé, por exposición. Un montón de factores afectan la apariencia real de los textiles. Entonces lo que ella hacía con las ilustraciones era también de alguna manera recuperar cómo se veía originalmente esa pieza, ¿no? Y eso es un poco de lo que podemos apreciar en esas comparaciones que ella misma hace. Otro trabajo interesante, que lo he visto en muchas publicaciones, pero que casi nunca supe quién era el autor, es el trabajo de Luis Tokuda o Yoshi Tokuda,
que hace estas regresiones hipotéticas, y las imágenes que ustedes están viendo son regresiones hipotéticas de lo que habría sido Maranga hace cientos de años. Estas ilustraciones están publicadas en el brochure Lima Milenaria del 2016. Y ahí lo que vemos ya es un tipo distinto de ilustración, ¿no? Ya pasamos de ver los textiles prehispánicos de Dorothy Rago a hacer estas recreaciones un poco más de cómo habría sido la vida prehispánica. Es interesante el trabajo de Tokuda porque por lo menos, bueno, en la imagen derecha es un trabajo un poco más familiar, perdón, que es una reconstrucción isométrica de cómo estaría, de cómo se habría visto de alguna manera Maranga. Y en la reconstrucción del lado izquierdo vemos un poco de mujeres hilando, gente cocinando, gente en los tapetes, creo que al fondo se reconoce algunos fardos funerarios. Es un poco también reconstruir cómo se veía el ambiente, la arquitectura, qué elementos existían que van más allá tal vez de lo que nosotros podemos registrar en un contexto arqueológico. También lo que hace Luis Tokuda es reconstruir, en este caso, en el caso de la ilustración de la izquierda, cómo se habría hecho una de estas máscaras Kan, ¿no? De pasar de todo el proceso de, bueno, obtener el metal, golpearlo para crear una lámina y luego embutir, cortar y crear finalmente la máscara, ¿no? Estas ilustraciones, por ejemplo, cumplen un rol, si se dan cuenta, muy diferente de las ilustraciones, no sé, pues, que comisionaron Rice Stubble o Squire, o gente mucho más anterior a ellos. Las ilustraciones de ahora, lo que hace poco leí, por ejemplo, la doctora Joan Pillsbury, lo que decía era que las ilustraciones cumplen las funciones de su época, de alguna manera. Entonces, para nosotros, para ellos, en el siglo XVIII, en el 1780, las ilustraciones de Martínez de Compañón, que hemos visto al inicio, cumplían el mejor rol que tal vez podrían cumplir en ese momento. Para esta época, esa información es documental, pero tal vez no nos permitiría ver la realidad como nosotros quisiéramos verla, ¿no? Hemos visto que en el siglo XVIII, en el siglo XIX, con estas expediciones, también habían otro tipo de ilustración que va más por el lado de descubrir estas nuevas tierras que se llaman Perú, y mostrar un poco de lo que hay. Pasamos a las ilustraciones que hacían estas personas que acompañaban a Tello, que ya son ilustraciones un poco ya más artísticas, que registran los contextos como están. La ilustración contemporánea en este caso es un poco más, va por objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere representar? Quiere representar cómo se hace una máscara SICAM, o sea, es decir, el proceso idealizado de cómo se realizaría. Quieres representar a detalle las representaciones que existen en estos queros de metal que están viendo en la mano derecha. Quieres representar isometrías, quieres representar, como en esta ilustración de Persifiestas, cómo se habían posicionado los cuerpos y cómo estaba posicionada y distribuida una de las tumbas de Zipán. Cada ilustración, de alguna manera, confluye el hecho de que queremos representar lo más que se pueda los atributos científicos, los atributos de investigación, porque la imagen apoya, complementa el texto. Pero cada época, cada investigador tiene sus propios objetivos. Persifiestas, como han visto, bueno, hace esta reconstrucción que varios lo deben haber visto para las tumbas de Zipán, y también hace este tipo de dibujos en puntillismo, en blanco y negro, mucho más reducidos en tamaño, pero igualmente importantes. Y el objetivo aquí es otro, no es mostrar la pieza tal cual, me refiero a dimensiones y todo el aspecto externo, sino representar, por ejemplo, en esa orejera de madera, lo que se trata es de representar qué animales o qué representaciones hay al interior, ¿no?
Me parece que son unos lagartos, pueden ser unos felinos muy extraños. Bueno, eso queda, creo que, a criterio de cada uno. Y en la parte de abajo lo que se quiere representar es esta. Si ustedes ven la imagen que está en la parte inferior, en la mano izquierda, bien izquierda, vemos un individuo que está sentado con la cara pintada de rojo, con la pintura facial. Tal vez no vemos mucho más que eso porque, bueno, es una foto de publicación. Pero si vemos el dibujo de Persifiestas, que tiene todos estos detalles, podemos reconocer que, en efecto, este personaje es una mujer que está dando de lactar a un niño, ¿no? Nuevamente, la ilustración cumple las funciones que necesita en ese momento el investigador, en este caso la publicación. Y en la mano derecha lo que podemos ver es una orejera de metal y un pequeño proceso de cómo se habrían integrado las piezas para formar este aditamento. Entonces, estas ilustraciones, por ejemplo, forman parte de la publicación de Castillo de Guarmey y se han mandado a hacer especialmente para mostrar esos detalles. Otro trabajo bien interesante también es el de Christian Cladós, que hace ella, de alguna manera descubrí su trabajo cuando realizaba yo un estudio sobre iconografía Nazca. Ella tiene toda una base de datos de motivos Nazca, que ella misma ha digitalizado, que ella misma ha ilustrado. Y también cuenta con una investigación sobre tocapos. Entonces, lo que ella hace es mostrar, bueno, hacer ilustraciones de piezas que tal vez ella ha visto, no sé, en museos, en colecciones. Y lo que hace ella es ilustrar estas piezas y reunirlas con un tema en común, que son los tocapos. Entonces, tal vez para ella, bueno, que no sé, el pie de esta mujer wari sea exactamente del tamaño o de la forma original, tal vez no es tan importante, sino el objetivo de su estudio, que en este caso son los tocapos, ¿no? Que son estos motivos que aparecen pues, en cinturones, que aparecen en uncus, y como vemos en este monolito, creo que este aguanaco del lado derecho de la mujer wari, es todos estos motivos que están repartidos por todo el cuerpo, incluso tiene también motivos en las manos. Y bueno, finalmente este aríbalo inca, también tal vez no importa mucho, no sé, el color, o tal vez ella tiene otro estudio del color en los tocapos, pero por lo que representa parece ser más bien que se enfoca en la distribución de los elementos, de cómo se comportan alrededor de sus soportes, en este caso, bueno, vasijas, monolitos, esta figurina un poco más grande. Ahora, acá quiero resaltar el trabajo de Christian Cladós, porque ella realiza estas recreaciones hipotéticas, también varias de ellas están basadas en iconografía mochica. Y estoy segura que en algún momento han visto estos óleos por ahí en internet, en exposiciones, en presentaciones, en cualquier lado, y no se les da crédito a su trabajo. Entonces genera un desconocimiento que va más y más, y al final, como les comentaba antes, cada ilustración tiene un autor, ¿no? Obviamente pueden estar publicadas en otros, tal vez en los textos académicos que realizan los investigadores, pero al fin y al cabo, la ilustración siempre es un trabajo de interpretación. Entonces uno tiene un texto escrito, por ejemplo, en este caso ya, si yo trabajo con una arqueóloga, la arqueóloga tiene un texto escrito de qué es lo que ella ha encontrado en las investigaciones que ha hecho en un sitio arqueológico X. Lo que yo como ilustradora podría hacer, u otra persona podría hacer como ilustradora, es ya tratar de replicar el trabajo lo más parecido posible a lo que dice el texto. Pero siempre hay un atributo de, no sé si llamarlo idealismo, pero hay un atributo transformador. Porque lo que sucede con las ilustraciones es que uno mismo interpreta, es como que uno recibe la información a través de uno y de su arte, o lo que podríamos llamar arte, reinterpreta la información y entrega un producto, que es una ilustración, lo más fidedignamente posible. Pero siempre hay un trabajo ahí de transformación de la información. Lo que hace aquí Christian Cladós en estas pinturas al óleo es un poco
representar lo que sucede en la iconografía de varias de estas botellas moche de línea fina, y mostrarlo un poco más idealizado, ¿no? Se imagina solo a través de estas líneas cómo habría sido todo el ambiente, el paisaje, se imagina la disposición de los personajes, de cómo estarían acercándose a este señor que tiene una copa. Bueno, ahí vemos esto, porras, vemos felinos, vemos hasta perros, vemos otros personajes, y ya es una forma más idealizada de cómo habría sido esto. Entonces se está basando en esta iconografía, pero ella ya le pone un toque un poco más artístico. Entonces, si vemos, es un poco diferente de este trabajo, ¿no? Del trabajo que hace en blanco y negro en la mayoría de los casos, y este trabajo es un poco más artístico, más idealizado, que tiene sus fuentes en hallazgos arqueológicos, que es como esta representación que aparece en una botella moche, pero ahí tiene un extra de expresión artística. Otro trabajo también bien interesante es el de Jorge Gamboa, que Jorge Gamboa es arqueólogo, es investigador, y lo que él ha hecho en algunas publicaciones, o bueno, para algunas publicaciones, es por ejemplo la imagen de la izquierda, que van a ver cómo se elaboran botellas moche de acestrigo, ¿no? Entonces ahí paso a paso muestran cómo se elabora esta asa típica de las vasijas moche, que es un poco, nos recuerda un poco al trabajo que hemos visto de Luis Tocuda con la máscara de Sicán. Y a la derecha, esta es una ilustración que se publicó también en el libro Nazca, que forma parte de la exposición Nazca del Mali, que es un poco mostrar cómo habría sido, cómo se habría vestido una persona, una mujer, con un vestido Nazca que encontraron en Cahuachi. Va un poco más allá, ¿no? Representar, nos alejamos bastante de representarnos estratigrafía o tumbas o cortes planos, a representar de alguna manera recrear cómo se habrían visto estas piezas en la gente, de verdad, cómo las habría usado. Y esto nos da una idea de cómo se vería la gente en el antiguo Perú. Otro trabajo bien interesante, visualmente muy impactante y en verdad admirable, son las ilustraciones que hacen en este sitio arqueológico Pañamarca. Pañamarca es un sitio arqueológico que está en el norte de Perú y tiene unos murales espectaculares que se han registrado, me imagino, a través de 1000 fotografías, pero lo que a mí me llama un montón la atención son estas ilustraciones que hacen Jorge Gamboa en el dibujo y Pedro Neciosub en la colorización, ¿no? En las acuarelas. A la mano derecha pueden ver el trabajo de Pedro Neciosub ahí combinando los tubitos o las pastillas de acuarelas para tratar de agarrar el color más parecido del mural, ¿no? Y ese trabajo me parece muy interesante, admirable. En algún momento me gustaría hacer algo parecido, porque es un trabajo, por ejemplo, ojalá no suceda, pero en algún momento, no sé, el mural se puede caer, el mural le puede pasar cualquier cosa, como ya hemos visto en otros sitios arqueológicos. Bueno, han habido lamentables situaciones de quema, situaciones de destrucción y similares, pero lo que nos queda es esta ilustración, creo que, no sé, el 99% de exactitud de cómo se verían estos murales, ¿no? Y ahí no necesitamos estar pues en el norte viendo el mural para entender la distribución o qué personajes aparecen, sino vemos las ilustraciones y ya, como la ilustración está hecha lo más parecido posible a la realidad, entonces nos vamos a la ilustración y ahí es donde sacamos conclusiones, no sé, en nuestra casa, y seguimos escribiendo. Otro trabajo también interesante es el trabajo de César Samillán Torres, que me parece que se enfoca bastante en la cultura sicano-lambayeque del norte del Perú, y tiene él, para una tesis, ha realizado estas ilustraciones de copas ceremoniales sicán, que como pueden ver, bueno, no es necesario el color, bueno, son metales, entonces ya, blanco y negro es suficiente. Y al lado derecho, lo que yo pensaba anteriormente que eran representaciones de murales, que también se habían encontrado de repente en algún sitio arqueológico de Sicán,
En realidad son representaciones que aparecen en mantos, perdón, en textiles moche. También nuevamente el textil se puede degradar, puede pasar lo peor, que ojalá no suceda, y nos queda la ilustración. Y luego también él realiza este trabajo de reconstrucción de cómo se habrían posicionado elementos en una tumba con el doctor Izumi Shimada. También es un trabajo que, bueno, ya hemos visto que se realiza para las tumbas de Zipán, ya que en este caso en Sicán también, y que nos da una buena idea de lo que han encontrado los arqueólogos y cómo habrían sido posicionados estos objetos al momento de que sucedió el entierro, ¿no? Y para terminar esta sección quiero comentarles un poco del trabajo de Bruno Alba. Bruno Alba es un ilustrador, es arqueólogo también, y lo que él realiza, tiene trabajos personales sobre investigación de indumentaria prehispánica, que vamos a ver en un momentito, pero también hace estas regresiones hipotéticas de, por ejemplo, cómo se habría construido un muro y luego un mural con frisos norteños. Entonces la ilustración acá no te muestra como una fotografía lo que está sucediendo en la realidad, porque esta imagen, esta escena, esta construcción no la vamos a ver nunca, ¿no? Sucedió hace cientos de años, en época moche. Entonces lo que hacen es recrear, tratar de usar la imaginación, pero con base científica de cómo se habría hecho, cómo habría sucedido toda esta construcción. Y este me parece que es un proyecto para el Museo de Sitio de Huaca Rajada. Es bien interesante. Si se fijan, bueno, ven a las personas con la indumentaria que corresponde, con los atributos, la iconografía del mural que muestra también es cercano a lo que, o es exacto prácticamente a lo que se ve. Y bueno, incluso ven una vasija, una señora con indumentaria, el peinado de la época. Y como ya les comenté, bueno, Bruno Alba tiene ese trabajo de vestimenta prehispánica. Lo que pueden ver a la mano izquierda es, por ejemplo, la asesoría que él hizo para un documental que también se enfocaba en la civilización mochica, ¿no? En esta idea de los guerreros. Entonces él hace un estudio exhaustivo de lo que es indumentaria, de lo que es pintura facial, expresiones corporales, de varios otros atributos que van a enriquecer el trabajo de su ilustración y posterior caracterización, ¿no? Por esos actores. El trabajo de Bruno Alba, bueno, este documental con el que él colaboró asesorando, deben encontrarlo seguramente por ahí en las redes. Y en general él tiene un trabajo bien exhaustivo de indumentaria prehispánica, de vestimenta antigua. También vemos este ejemplo, por ejemplo, de un guerrero inca, bueno, con un escudo, con un tocado, con pintura facial y con todos los atributos que nosotros conocemos a través de iconografía, que conocemos a través de contextos funerarios, a través de investigaciones en general. Entonces, en este caso, la idea es representar lo más fidedignamente posible lo que sucede, pero claro, ahí tiene un extra de imaginación, ¿no? Y no por eso desmerece el trabajo de esta ilustración. Siempre creo que se necesita un poco, porque estamos recreando lo que ya no existe, o sea, lo que no vamos a ver. Entonces, siempre tiene ahí un ápice de imaginación, y creo que ese es el sesgo del ilustrador, que como les comento, no está necesariamente mal. Si representa lo que queremos que represente, entonces creo que cumplimos las funciones principales de la ilustración. Y ahora Ahora quiero mostrarles un poco de cómo se elabora una ilustración arqueológica, y este es un trabajo que yo he realizado el año pasado. Yo todavía no me considero una ilustradora arqueológica porque necesito una formación mucho más extensa, necesito mucho más práctica, ¿no? Pero he podido acercarme a la ilustración de una manera más científica y a la arqueología en general, realizando ilustraciones para un proyecto arqueológico en específico. Entonces les quiero mostrar un poco de lo que he hecho hasta el momento. Bueno, esta es una figurina de cerámica que se encontró en el sitio arqueológico de Cerro de Oro. El caso aquí es que la figurina no se encontró completa. O sea, ustedes ven que tiene una cabeza, tiene unos brazos que parecen estar envueltos con un manto, y se ven los pies. Claro, si ustedes se fijan en la imagen superior
al extremo izquierdo, lo que van a ver es la figurina que se encontró en campo y que se registró en laboratorio sin cabeza. Así se encontró. Y según entiendo, no es que se haya querido representar pues, un proceso de decapitación, sino simplemente la unión de la cabeza y el cuello no estaba tan sólida. Entonces, al momento de colocar esta figurina, eventualmente pues las piezas se desprendieron, ¿no? Y que es algo que sucede normalmente en las excavaciones, ¿no? Las piezas no se encuentran así perfectas como las ven ustedes, a menos que se traten de tumbas. Lo que mayormente encontramos son piezas que están fragmentadas, y muy fragmentadas también existen. En este caso, a esta figurina le faltaba una cabeza, entonces lo que hice, porque quería reconstruirla, como se vería la figurina, es ayudarme de otras referencias de figurinas que también se han encontrado en este sitio arqueológico, que es Cerro de Oro. Cerro de Oro es un sitio arqueológico que está en Cañete, es un sitio arqueológico muy interesante, tiene ocupaciones diversas, pero creo que una de las más interesantes es esta época que está entre lo que nosotros llamamos el periodo intermedio temprano y el horizonte medio, que es más o menos entre 550 y 850 años después de Cristo. Entonces lo que quise aquí hacer es, bueno, la figurina está incompleta, hay que tratar de completarla, de cómo se vería en la realidad. Y me usé como referencia la figurina que ven en la parte inferior izquierda, la que está justamente debajo de la figurina original sin cabeza. Entonces me basé un poco en la forma de la cabeza, bueno, en cómo serían las facciones, y luego buscando más referencias encontré estas imágenes de la derecha, que son figurinas Nazca, es decir, un periodo más o menos contemporáneo a la ocupación Cerro de Oro que queríamos mostrar. Entonces estas figurinas las encontré en una galería de arte, que lamentablemente están a la venta, pero felizmente tienen estas imágenes que nos pueden dar a nosotros idea de cómo se ven, ¿no? Entonces las figurinas me dieron a mí una idea. Bueno, si ustedes ven, la similitud es muy cercana, ¿no? Tienen este personaje que tiene la cabeza con una deformación y tiene este manto como que lo envuelve y varias manchas de color rojo, ¿no? Se me hizo bastante similar a esta figurina de Cerro de Oro, así que jugué con todos estos factores para crear de alguna manera la reconstrucción de esta pieza, ¿no? En este caso, en una pieza arqueológica es un trabajo relativamente fácil, igual cualquier ilustración es demandante porque bueno, requiere tiempo, requiere precisión, en la mayoría de los casos requiere medidas, y buscar estas referencias también es un trabajo bien extenuante, pero al final, bueno, vemos una figurina completa, y es una ilustración que podemos, por ejemplo, compartir en una publicación de divulgación científica y también en una publicación de divulgación general. Entonces, de alguna manera cumplimos con la función de la ilustración, que es comunicar. Ahora, un trabajo un poco más elaborado es el que tuve la suerte de realizar, que es una recreación hipotética de un espacio de cocina en Cerro de Oro. Esta ilustración responde a una plataforma pública que está en Cerro de Oro, y la plataforma tiene dos momentos concretos de uso. Un momento más antiguo en donde se utilizaba la plataforma como lugar en donde se almacenaban alimentos, y una época posterior, esta misma zona se transforma para dar forma a otros almacenes, pero también abrir espacios de cocina. En este caso lo que queríamos representar es cómo estas personas estarían cocinando en la zona, en este espacio, porque queríamos mostrar, esta ilustración forma parte de los paneles informativos que se encuentran en Cerro de Oro. Si ustedes visitan, Cerro de Oro está en Cañete, está muy cerca de Lima. Si ustedes lo visitan, van a ver que el sitio arqueológico tiene paneles informativos alrededor de todo el recorrido que se ha realizado recientemente, el año pasado. Van a ver estos paneles y van a ver ahí esta ilustración, bueno, y otra ilustración que tuve la oportunidad de hacer.
Entonces la idea aquí no era mostrar solamente a 2 personas cocinando alimentos, desgranando choclo, qué sé yo. La idea era representar lo más fidelmente posible lo que sucedía en Cerro de Oro con hallazgos de Cerro de Oro. Así que aquí tengo varias referencias que les voy a mostrar que utilicé para hacer esa recreación hipotética. Entonces las vasijas, van a ver que la vasija, por ejemplo, donde una de las personas desgrana el choclo, bueno, es un cuenco cerrado, que existe en la realidad, que se ha encontrado en las excavaciones hechas por Julio Cetello en Cerro de Oro hace muchos años. La iconografía que representa estas aves también la hemos encontrado en fragmentos de cerámica, y estos cántaros también aparecieron en unas tumbas hace muy poco, me parece que hace unos 2 o 3 años. No, perdón, creo que fue el año pasado. Y al lado derecho pueden ver lo que son dibujos que realizó Kroeber, que también excavó en Cerro de Oro y en Cerro Azul, también en los 1930 más o menos. Entonces, combinando información de estos lados, vasijas completas, fragmentos, motivos, colores, pude recrear de alguna manera lo que habría sido este contexto. Y eso es para representar las piezas arqueológicas. Ahora, lo que también hay que recrear es la indumentaria de las personas, que es un tema muy aparte. La indumentaria, pueden ver en las fotos de la mano derecha, son estos, en Cerro de Oro, en una tumba, se encontraron unos uncus muy pequeños, como unas miniaturas de uncus, y me sirvieron estos uncus pequeños para yo inspirarme en los colores y tratar de trasladarlos a la indumentaria de estas personas, ¿no? Y en la mano izquierda pueden ver unas ilustraciones muy realistas, bien interesantes, muy bien hechas, de Juan Carlos Coronel, que están publicadas en el libro Contisuyo, que también representa un poco de cómo se veía esa zona, me parece que es de Moquegua, cómo se veía en el pasado. Entonces hay representaciones, hay ilustraciones de personas que están haciendo sus actividades normales, pero tienen la indumentaria de la época. Entonces combiné ambos, como información contemporánea de cómo se verían estas personas, cuál es su aspecto, y por otro lado, información del sitio arqueológico de los hallazgos que se habían realizado. Ambas fuentes me permiten a mí hacer un trabajo lo más parecido posible a la realidad. Por lo menos cumplo con mostrar tanto indumentaria, no sé, posición de las personas, cerámica, y varios atributos que dispersos tal vez no tendrían mucho sentido, pero juntos en una ilustración comunican bastante, ¿no? Y ahora le voy a mostrarles esto que es uno de los trabajos que he podido realizar. Quiero, bueno, ¿qué tenemos al final de esto, no? ¿Qué es la ilustración arqueológica? Y cómo nos ayuda a ver el antiguo Perú. En general, como ya les he contado, creo que por demás en esta presentación, la ilustración arqueológica, su principal función es comunicar, apoyar estos textos académicos que a veces pueden ser duros, científicos y que no se comprenden, apoyarlos con una imagen. La imagen lo que permite es, de alguna manera, traducir la información que está ahí textual y poder realizar una representación que se entienda a primera vista. Algo que leí también, que me parece muy interesante, es que la ilustración no necesita un idioma, por ejemplo. El texto puede estar en alemán y uno no habla para nada alemán, pero si tiene ilustraciones, como por ejemplo las de Reichstubel, que estaba en la necrópolis de Ancón, fue escrita en inglés. Si en ese momento tú no sabías inglés, puedes ver las ilustraciones y puedes saber de qué va el libro, ¿no? Saber cuáles fueron los hallazgos de ellos, qué es lo que hacían, cómo encontraron Ancón cuando fueron en ese momento. Y creo que ese es un aspecto positivo de la ilustración, que trasciende estas barreras lingüísticas y también de conocimiento. La ilustración es complementaria a los textos y sirve con fines científicos, pero
si nosotros lo quisiéramos así, también puede servir para un aspecto de divulgación más general, ¿no? Como les comenté, estas ilustraciones del Cerro de Oro están colocadas en los paneles informativos. Si, por ejemplo, la arqueóloga, la directora del proyecto, desea ponerlas en una publicación, lo puede hacer, y creo que va a ser lo más cercano posible a lo que habría sido la realidad. Pero si queremos, lo podemos poner también en un libro de textos escolares, y va a tener, creo que, el mismo impacto, ¿no? Me da mucho gusto saber que la ilustración arqueológica, o tal vez no tan científica, o sea, en varios grados de especialización, se sigue realizando ahora con los trabajos, por ejemplo, que les he mostrado de Dorothy Rago, que bueno, lamentablemente falleció el año pasado, pero que aún se realizan, por ejemplo, en las manos de Percy Fiestas, en las manos de Bruno Alba y otros representantes de la ilustración. Hay muchos que he dejado de mencionar porque nuevamente volvemos al tema de los créditos, es un poco difícil rastrear a estas personas, pero me da mucho gusto saber que aunque obviamente yo no los conozca, están ahí y que siguen esforzándose, y las personas que están de alguna manera al costado de ellos, entregándoles esta información, siguen esforzándose por hacer del antiguo Perú una idea más visual, recrear más visualmente, entender a través de imágenes lo que era, ¿no? Y es un trabajo de interpretación un poco difícil, bastante dedicado, pero creo que si el público en general puede entender esa parte más científica, dura de la arqueología a través de imágenes, creo que habremos logrado nuestro cometido. Y bueno, espero que les haya gustado esta presentación. Es un tema que creo que no se discute mucho normalmente. Hay algunos artículos y libros sobre este tema en inglés, hablando sobre también otros aspectos, de repente se enfoca más en el siglo XIX, pero me ha dado gusto poder rastrear a estos ilustradores contemporáneos y podérselos mostrar y que estén atentos a su trabajo. Gracias. Muchas gracias, Carol. Tenemos unos minutos ahora para responder algunas preguntas. Mientras nuestro público en Facebook y en Zoom termina de redactar y presentar sus preguntas, creo que podría ser interesante que nos puedas mostrar cómo es el proceso de tu trabajo. Ah, No sé, ya. decir. Sí. A ver, acá... Mientras Carol prepara esto, le recuerdo a todos nuestro público que el chat de los comentarios de Facebook son espacios abiertos para que ustedes puedan comentar y hacer las preguntas que quieran. ¿Sí? Adelante, Sí, Carol. tengo un pequeño video, corto nada más, sobre cómo es mi proceso de ilustración. Bueno, el programa con el que trabajo normalmente guarda esta información automáticamente, así que ahí se los muestro. Es más o menos cómo voy creando la ilustración a partir, bueno, siempre necesitamos referencias en este caso. Bueno, son personas de otro país, bueno, pueden ser de cualquier país, pero me interesaba acercarme a la posición en la que estarían distribuidas las personas al momento de realizar esta labor de cocina, ¿no? Y ahí ven rápidamente cómo se habría hecho la ilustración. A ver, se las paso de nuevo, por si no la vieron bien. Pueden ver muy rápidamente las referencias que utilizo también. Creo que teniendo esa imagen de fondo podemos ir comentando algunas de las preguntas, ¿te parece? Sí, normal. Sí, a ver, si hay preguntas, yo feliz. Excelente. De nuevo, muchas gracias por tu presentación. Personalmente me ha gustado un montón. Primero, tenemos un comentario de Jovelos Vagamonde. Él nos dice, también es importante tener en cuenta que la fotografía en las primeras décadas del siglo XX era muy cara y por lo tanto se prefería tener varios acuarelistas, dibujantes e ilustradores dentro de tu equipo. Claro, sí, los equipos en ese momento, bueno, no eran como nosotros ahora tenemos la fotografía al alcance de la mano, ¿no? En los celulares. Claro, los equipos eran
eran, no sé, grandes, espaciosos, pesados, como para irlos llevando de un lado a otro. Entonces, claro, se daba preferencia a la ilustración. Pero también creo que hasta ahora el rol de la fotografía y la ilustración son complementarios a la labor científica, ¿no? Entonces, creo que mientras más información tengamos, esto es mucho más útil, ¿no? Para entender un poco de cómo era el pasado arqueológico. Chévere. Esta pregunta es de Raúl Asensio. Él nos dice, muy interesante la exposición. ¿Cuál dirías que es el estatus de los ilustradores dentro del ecosistema profesional arqueológico, compuesto por los propios arqueólogos, especialistas científicos, asistentes, trabajadores locales, etcétera? ¿Ha cambiado este estatus profesional de los ilustradores para mejor o para peor en comparación con la época de Tello? Bueno, buena pregunta. Tendría que ser más investigación porque siempre hablamos de las ilustraciones como trabajos finales, ¿no? Entonces habría que ver un poco más del proceso, por ejemplo, no sé, los procesos que ellos hacían al momento de hacer ilustraciones, el campo laboral, por así decir. Yo no he hecho sinceramente no he hecho una investigación tan exhaustiva de cómo era la situación de los ilustradores en esa época, la de Tello por lo menos. Sé que en el siglo XIX, con estos expedicionarios, bueno, las expediciones se formaban en general de todo un equipo, así un armamento de gente para registrar de la mejor manera posible lo que se encontraba en Perú y en otras zonas de América del Sur. Entonces ahí habían ilustradores, pero por ejemplo, a mí me parecería muy interesante saber, por ejemplo, si el trabajo era remunerado en principio, porque hasta ahora, no necesariamente para ilustración arqueológica, sino para ilustración en general de otras personas, muchos lo entienden, por ejemplo, como que es un favor que le estás haciendo a alguien, y realmente no es así. Es un trabajo muy demandante que requiere obviamente una remuneración. Por otro lado, claro, me interesaría saber ese tema, por ejemplo, me interesaría saber el tema de la afiliación, qué tan cercanos eran ellos a los arqueólogos. También me gustaría saber, por ejemplo, la misma visión del ilustrador, o sea, no el arqueólogo o investigador, perdón, diciéndome cómo es un sitio arqueológico, sino la visión del ilustrador arqueológico sobre el sitio que está representando. Hay muchos aspectos ahí que quedan un poco fuera. Me gustaría seguir de verdad indagando en ese tema más de la persona del ilustrador, porque como les comenté, hay todo un trabajo de interpretación. Hay un trabajo de ver qué se representa y qué no se representa, y tampoco queda claro si esa idea parte más de la persona que está ahí, o sea, del investigador, o del ilustrador mismo que se toma algunas atribuciones. Entonces, es una buena pregunta, es un buen comentario como para seguir abriendo otra rama, ¿no? Que sí me gustaría explorar de aquí a un futuro. Genial, Carol. Alejandra Núñez nos dice, si alguien quisiera empezar a ilustrar, ¿por dónde puede empezar? ¿Hay algún curso, taller? ¿O cuál sería su recomendación? ¿Cómo iniciaste tú? Bueno, yo siempre he sido afín, para los que me conocen, mis compañeros, mis profesores de arqueología de la Católica, yo siempre he sido afín al dibujo, ¿no? A mí me gusta dibujar desde siempre. He tenido una formación de repente llevando cursos de anatomía básica, de perspectiva, y yo creo que podrían comenzar por ese lado, ¿no? Hay gente que ya es mucho más profesional, que, bueno, estudia en Bellas Artes, trabaja en Bellas Artes, en la Escuela de Bellas Artes me refiero, y que ellos van tornando su arte hacia la arqueología, ¿no? En mi caso es un poco contrario, ¿no? Yo soy arqueóloga de formación, y por este incentivo mismo mío de dibujar es que quiero aplicarlo a representar al antiguo Perú. Entonces yo creo que, bueno, de hecho, acá en Perú, el acercamiento más cercano a algo como ilustraciones, bueno, tal vez el diseño gráfico en algunas especialidades, en algunas universidades, bellas artes, pero no hay una escuela formalmente de ilustración arqueológica, ¿no? Lo que
Lo que sí hay, por ejemplo, relacionado a ilustración arqueológica es en otros países. En otros países, por ejemplo, en España, hay toda una academia de ilustración arqueológica, y no solo arqueológica, sino también botánica y de zoología, que es muy interesante porque ellos se aproximan a esta información de otra manera desde hace muchos años, y ya formalmente. Entonces, creo que podría Alejandra revisar de repente qué temas se manejan en las escuelas. Supongo que deben haber por lo menos una o dos de ilustración arqueológica en España. Y sé que, por ejemplo, Dorothy Rago, que es esta ilustradora que les comenté de los textiles prehispánicos, ella se formó en UCL, que es University College London, en Inglaterra, y donde hay una especialización de ilustración arqueológica Mira. que personalmente a la que me gustaría estudiar en el futuro, porque sí me gustaría aprender más sobre este tema. Dorothy Rago, por ejemplo, comenzó ilustrando para investigaciones en Egipto. Y luego ya vino a Perú, bueno, por varios motivos, y aquí se quedó y se enamoró de los textiles prehispánicos y comenzó su trabajo aquí. Entonces, de lo que yo sé, tenemos estos ejemplos en Inglaterra, en España, deben haber más de repente en Estados Unidos también, y sería cosa de buscar, ¿no? Pero por lo menos un ilustrador, o bueno, como arqueólogo, tendrías que tener afinidades artísticas para hacer ese tipo de trabajo. Eso sí, creo que elemental, es elemental. Sí, claro, entiendo. Te cuento que hemos tenido alrededor de 200 asistentes a esta presentación. Hay gente que Wow, nos gracias. ayuda de Veracruz, de México, de Chile, Ah, quizás, sí, sí, perdón Luis, en México me parece que también hay una academia de ilustración, no sé si tan formal como en España o en Inglaterra, pero también hay una corriente de ilustración arqueológica, ¿no? Sabemos que, bueno, todas estas culturas de Mesoamérica se conocen sí. por ilustraciones y fotografías mucho antes que las expediciones que se hacían a los Andes. Entonces ahí el tema debe estar mucho más formalizado, ¿no? Sería cosa de buscar. Quizás quieras más adelante revisar los comentarios que tenemos en Facebook. Hay algunas personas que me parece están interesadas en contactarte. Te leo la siguiente pregunta, ¿sí? Ya, sí, sí. José Luis Chávez nos dice, buenas tardes. ¿Ha publicado o piensa publicar la información vertida en esta exposición? Y en relación a la tecnología digital actual, ¿ha considerado modelar en 3D sus recreaciones hipotéticas? Um, sobre las publicaciones, sobre la publicación de esta presentación, bueno, creo que varias imágenes están disponibles como desperdigadas en algún lado de internet y en fuentes. Bueno, siempre puede regresar él a este en vivo, a revisar Claro. esta presentación. Mm. Y por el otro lado, ay, perdón Luis, me olvidé la pregunta. Este, si has pensado cómo usar el 3D. Ah, ya. Ujú. Personalmente me parece bien difícil utilizar la tecnología del 3D y el modelado ya un poco más, me parece un área mucho más profesional que se relaciona con la arquitectura. De hecho, el año pasado también me pidieron hacer una ilustración arqueológica, pero que se enfoque en arquitectura, y para serles sinceros no pude, porque necesitaba yo bastante de perspectiva, bastante de manejo, no sé, pues de líneas rectas y de entender los monumentos y la distribución. Así que al final terminamos contactando a un arqueólogo que también es ilustrador, es acuarelista, perdón, un arquitecto que es ilustrador y acuarelista. Entonces, personalmente se me hace muy difícil, no lo he intentado, pero se ve un poco difícil. En algún momento sí me gustaría meterme a algún curso también a ver qué tal me va. Creo que hay cursos en la uni, si no me equivoco, que también ayudan a hacer este modelado en tercera dimensión. Por ahora estoy haciendo estos dibujos que son digitales en su mayoría. También tengo algunos hechos a mano, pero bueno, y ahí la herramienta digital nos permite hacer y deshacer mucho más rápido, ¿no? Entonces prefiero por ahora irme por ese medio, ¿no? Me permite trabajar más rápidamente, más fácilmente, enviar mi trabajo
por correcciones y recibirlo casi instantáneamente. Entonces, esto sí sería, lo de modelado en 3D sí sería una opción interesante acá en un corto tiempo. Justo en relación a cómo hace su trabajo, tenemos la pregunta de Mercedes Castillo, que quiere saber qué programa usas, qué equipo usas, cómo es tu base. Ya. Bueno, el equipo que uso para hacer estas ilustraciones que estoy usando ahora se llama Procreate. Es una aplicación que tengo en el iPad. Pueden ver ahorita toda la pantalla de mi iPad. Esta aplicación se llama Procreate, ahí ven en la esquina superior izquierda. Y la descargué en el iPad Pro, tengo el lápiz y con eso dibujo. Entonces he hecho varias ilustraciones, bueno, ahorita les voy a mostrar ilustraciones arqueológicas. Esta es otra ilustración que también está expuesta en Cerro de Oro en los paneles informativos. Entonces, es una herramienta que hasta ahora me ha funcionado bien, por lo menos en arte digital. Ahí también van a ver un poco del proceso de cómo hago la ilustración desde cero. Y bueno, a mí me funciona bien, es una buena herramienta. Sé que estas herramientas son un poco más caras, pero creo que es interesante invertir así de entrada en cosas que se puedan seguir usando a futuro, ¿no? Igual, si alguien decide por ahí no hacer trabajo digital, sino más tradicional, creo que siempre es bueno armarse de las herramientas, las mejores herramientas que pueda encontrar, ¿no? Como acuarelas, buen papel, buen grafito, lápices, tintas, ¿no? Creo que si bien los materiales no definen la calidad de nuestro trabajo en sí mismos, porque se trata de ilustración más científica, sí nos ayudan bastante a mostrar la imagen de una mejor manera. Gracias, Carol. Te voy a leer un comentario, una pregunta, y eso sería. El comentario desde Moquegua dice, el Museo Contisuyo y el Museo Chiribaya se apoyan mucho en las ilustraciones como parte de la exposición, la misma que busca llegar a todo tipo de público que visita el museo. Incluso se ha trabajado pequeños catálogos sobre la textilería prehispánica de la región. Genial. Yo no conozco el museo, pero ya me da ganas de visitar con ese Sí, comentario. personalmente tampoco lo conozco, pero sí sé del trabajo, por ejemplo, la doctora Sonia Guillén, que ella, bueno, ha trabajado en Moquegua muchísimos años, es también una de las pocas, me parece, que estudia la cultura de Chiribaya, y bueno, tiene este museo también en la zona, y otros museos de Moquegua. Y claro, Dorothy Rago, por ejemplo, trabajó con ella en representar estas chuspas, estas cerámicas, para mostrar lo que hay en el museo y no necesariamente acercándose al museo, ¿no? Entonces me parece interesante el trabajo que hacen y me parece en verdad muy loable la labor de ellas, ¿no? Porque la mayoría son mujeres, de mostrar todo lo que hay a través de imágenes. Como les comenté, una ilustración se puede compartir de varias maneras y es una información que se percibe mucho más directamente, ¿no? Y me parece que el trabajo que se hace allá es muy bueno. Los ilustradores deben ser, bueno, por lo que ven su trabajo, son muy buenos, y me gustaría también entrar en contacto con ellos y aprender un poco de la labor que hacen. Leo la última pregunta, ¿sí? Ya, sí. Nos preguntan si es posible utilizar las imágenes que has presentado con fines didácticos. ¿Qué sabes de los derechos de autor y eso? Bueno, en realidad siempre las imágenes se deben dar crédito, ¿no? Siempre se deben acreditar. Ya les he comentado que hay un problema muy grande de falta de créditos en general desde, no sé, 1800. O sea, por ejemplo, no sabemos quién hizo las acuarelas de Martínez Compañón. O sea, sabemos que Martínez Compañón las compiló, pero quién las hizo, quién agarró las acuarelas, no lo sabemos. Entonces, bueno, mi trabajo ya lo han visto, así que ya, si está difundido aquí y también en otras redes sociales, ya bueno, sale a mi nombre, ¿no? Pero sí, siempre deberían consignar es un copyright, ¿no? Me parece que hay un tema ahí de publicación, o sea, si tú tienes registro de que esa ilustración o cualquier obra de arte es tuya
y tú puedes sustentarlo ante la Indecopi, me parece, entonces puedes ganar como cualquier juicio ante otra persona que quiera atribuirse su trabajo, ¿no? Entonces, es un poco riesgoso para nosotros en general, bueno, para los ilustradores en general, publicar el trabajo, porque siempre creo que siempre está a merced de que lo copien o de que suceda algo, ¿no? Con el trabajo, que de repente lo corten un poco y lo hagan pasar como suyo. Pero también tiene otro lado bueno, por así decir, que es que cuando tú lo publicas, ya lo publicas como algo que es tuyo. Entonces hay una sustentación de que al ser tú la primera persona que lo ha publicado, entonces normalmente eso se atribuye a que tú eres el autor o autora de esa obra, ¿no? Muchas Tiene gracias, proyectos. Carol. Gracias, Luis. Quisiera aprovechar que tenemos la atención del público para invitarles a todos a nuestra tercera la tercera presentación de este ciclo virtual de charlas arqueológicas. El próximo viernes tenemos a María Fernanda Boza, que nos va a presentar el tema Islay Bicentenario, Arqueología y Geohistoria en el puerto de Arequipa. Entonces tenemos un tema de arqueología histórica, que también creo que es un tema un poco oscuro en nuestra arqueología andina. Sí, no se habla mucho. Sí, les recuerdo a todos que vamos a tener estas presentaciones todos los viernes por la tarde. Pueden visitarnos en la página de Eventos Arqueológicos PUC y vamos a encontrarnos ahí siempre con ustedes. Quizás quieras dar un mensaje final, Carol, a nuestro público. Sí, bueno, gracias por sintonizarnos. Esta es una iniciativa en realidad de gente como Luis Condor y sus compañeros y promociones un poco más abajo, de mostrar un poco investigaciones distintas o mostrar a personas que no necesariamente somos pues investigadores de gran trayectoria y nos permiten mostrar lo que vamos haciendo, lo que vamos construyendo en estas plataformas, ¿no? Gracias a ustedes, gracias Luis, gracias a Dani, a Nicole, a Francesca, a otros alumnos de la especialidad y también a los profesores por permitirnos conversar un poco, contarles un poco de estos temas que están en construcción, ¿no? Y me parece interesante difundirlos. Y ojalá que la gente siga estando atenta a estas presentaciones. Como ya mencionas, viernes en la tarde, entonces ya de todas maneras ya saben que si no tienen nada que hacer viernes en la tarde, pueden sintonizar Arqueología PUC, Eventos Arqueológicos PUC, y aquí estarán tocando algunos temas que pueden ser de su interés. Muchas gracias, Carol, nuevamente. En el Facebook y aquí en el Zoom hemos recibido muchas felicitaciones a tu presentación. Les ha gustado. Gracias. Y nada, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Chao, chao.